Buenas tardes. Le vamos a presentar en este momento el análisis de fallas asimétricas. Estas fallas se analizan utilizando una base por fase y aplicando el método de componentes simétricas. El método de las componentes simétricas establece que el conjunto de fasores desequilibrados trifásicos se pueden separar en tres conjuntos de componentes simétricas: componentes de secuencia positiva, componentes de secuencia negativa y componentes de secuencia cero. Como podemos ver en las imágenes, el componente de secuencia positiva, el componente de secuencia negativa y el componente de secuencia cero. De los diagramas de fasores anteriores se tienen los siguientes: el voltaje A, voltaje B y el voltaje C en el fasor desequilibrado. A continuación la fórmula de los voltajes A, B, C en los fasores. El método de componentes simétricas establece que un operador A es igual a 1 menor a 120 grados, A2 es igual a 1 menor de 240 grados y A3 es 1 menor a 360 grados. La rotación del fasor es desequilibrado. Analizando los diagramas fasoriales anteriores, se establece que la relación existente entre las diferentes componentes asimétricas para cada secuencia en el voltaje A, voltaje B, voltaje C, voltaje BB2 y el voltaje C2, en tal sentido los fasores del sistema desequilibrados que expresan las tres fases del sistema se pueden expresar en los términos de una sola fase. En este caso, si se asocia a la fase A las expresiones de los fasores desequilibrados en función de los componentes simétricas de una sola fase serán el voltaje A, voltaje B y voltaje C, como expresa la fórmula. Los componentes referenciales a una sola fase se denominan componentes simétricas o componentes de fase. De tal sistema de ecuaciones anteriores conocidas o de fasores desequilibrados en el voltaje A, voltaje B y en el voltaje C, aplicando el sistema algebraico de ecuaciones de 3×3, se pueden determinar las expresiones de voltaje A0, voltaje A1, voltaje A2, que son los componentes simétricas llamadas también cantidades de secuencia. Como podemos ver en la fórmula, el voltaje A0 es igual a 1 sobre 3 en el voltaje A más el voltaje B más el voltaje C. En el voltaje A1 igual a 1 sobre 3 en el voltaje A más A, B, voltaje B más A elevado a la 2 voltaje C. En el voltaje A2 es 1/3 del voltaje A más el voltaje A2 B más A voltaje C. Las ecuaciones anteriores aplican también para las corrientes, también cantidades de secuencias, es decir, voltaje de secuencias de corrientes de secuencias. Como podemos ver en la expresión del voltaje A0, voltaje A1 y voltaje A2, que son las cantidades de secuencias de la fase A. En el voltaje A0, voltaje B0 y en el voltaje C0, cantidades de secuencias de 0. En base a expuesto de las ecuaciones anteriores se pueden determinar los fasores de un sistema desequilibrado a partir de los componentes simétricos conocidos como la fase. De igual forma, se pueden determinar las componentes simétricas de un sistema desequilibrado conocido como los fasores del sistema. Por parte, la potencia activa y reactiva en un sistema desbalanceado o desequilibrado se pueden calcular a través de los componentes simétricos y corrientes de voltaje, como podemos ver en la fórmula. Aplicando los métodos de componentes simétricas para cálculo de los cortocircuitos en el sistema desequilibrado, se establece el operador de giro A, como vemos en la fórmula. Conocidos los componentes simétricas, se pueden hallar los fasores principales. Como podemos ver en la fórmula, los fasores principales de las corrientes de falla. En el tercer punto tenemos como conocidos los fasores principales, se pueden hallar los componentes simétricos.
en relación tenemos la fórmula de cómo calcular los componentes simétricas. En base a los componentes simétricos se pueden establecer las redes equivalentes en la secuencia. Como vemos en el circuito, las redes de equivalencia de frecuencia. Se pueden aplicar las redes de secuencia y las condiciones de la falla y se transforman para obtener los parámetros de la falla. El cortocircuito de línea a tierra, como vemos en la fórmula, que agarran una sola línea a tierra, aplicando el diagrama visto desde el punto de la falla del circuito del método de término para cada secuencia, de modo para la red para esta falla será como el diagrama que tenemos presente. Entre el voltaje antes de la falla tenemos el cortocircuito de línea a línea a tierra, de línea a línea. El circuito equivalente de la misma, conociendo las antes fallas en la fase y la impedancia de la secuencia Z1, Z2, vistas desde el punto de la falla, se pueden calcular que las corrientes de secuencia IA1 y IA2, con esto se determinan los voltajes de secuencia. Transformando los voltajes de corriente de secuencia pueden determinar los voltajes y corrientes de la fase en la falla. El cortocircuito línea a línea a tierra, como está expresado en el diagrama, se pueden aplicar los diagramas de secuencia vistos desde el punto de vista de la falla, es decir, por los métodos de término para cada secuencia. El modelo para la red para esta falla sería el siguiente. En esta falla se cumple que el voltaje A0 es igual al voltaje A1 igual al voltaje A2. La corriente A1 es igual a lo siguiente. Conociendo el voltaje antes de la falla y a la fase A y la impedancia de secuencia Z0, Z1, Z2, vistas desde el punto de vista de la falla, pueden calcular las corrientes de secuencia A1. Con esta A1 se calcula el voltaje de secuencia BA0, BA1 y BA2. Los voltajes de secuencia se calculan en A0 y A2 aplicando la transformación. Se obtienen los parámetros de la falla. Como podemos ver en lo antes en mención, cómo se pueden calcular las fallas asimétricas utilizando los métodos de falla simétricas para el cálculo de los fasores.